Vamos a la palabra del Señor y quiero pedirle que tome su Biblia, por favor, y busque dos citas: Daniel capítulo 12 y Mateo capítulo 24. Daniel capítulo 12 versículo 13 y Mateo capítulo 24 versículo 13. Y he titulado el mensaje de hoy: ¿y qué tal si? Ese es el título del mensaje de hoy. ¿Y qué tal si? Si ya encontró la palabra del Señor, Daniel capítulo 12 versículo 13, el Señor le habla algo a Daniel, y este versículo tiene tanto de largo como de ancho, de alto como de bajo. Es un versículo donde encontramos una profundidad y una riqueza doctrinal muy impresionante. Dice la palabra: pero tú persevera hasta el fin y descansa, que al fin de los tiempos te levantarás para recibir tu recompensa. Imagínese usted que Daniel existió cientos de años antes que el Señor Jesucristo viniera a esta tierra. Cuando Daniel escribe el libro de Daniel, la profecía de Daniel, el Señor le está hablando del final de los tiempos, y Dios le dice a Daniel: persevera. Persevera hasta el fin y descansa. Qué promesa que hoy el Señor también nos da a nosotros. Es un tiempo para perseverar hasta el fin, y es un tiempo para descansar en el Señor, porque al final Él se levantará para darnos esa recompensa, esas coronas que el Señor nos tiene preparadas y prometidas. En Mateo 24:13, el capítulo donde habla del rapto de la iglesia, de la segunda venida de Cristo y de tantas otras cosas, el Señor le dijo a los discípulos, le dijo: pero el que persevera hasta el fin, este será salvo. Hoy, en este periodo de la existencia de la humanidad, en este periodo de la vida en que nos tocó a nosotros vivir, es un tiempo de total y de absoluta incertidumbre. ¿Por qué incertidumbre? Porque no sabemos qué va a pasar hoy, no sabemos qué va a pasar mañana, y mucho menos sabemos qué va a pasar en un año, en 2 años, en 5 años. No sabemos en este momento de incertidumbre qué va a pasar con nuestras ciudades. España nuevamente inició un rebrote del coronavirus. China también hace poco inició otro rebrote. Nuevamente hay ciudades, grandes capitales del mundo, que están entrando en cuarentena. Nuevamente la economía mundial se va a ver más afectada. Colombia, por el contrario, ha perdido aproximadamente 5 millones de empleos. 5 millones aproximadamente de colombianos se han quedado sin trabajo. Esto significa que la incertidumbre cada día crece más. No hay colegios presencial, no hay restaurantes, no hay iglesias, hay muchísimas cosas que están cerradas, que no se saben hasta cuándo van a abrir, y no sabemos absolutamente qué va a pasar. Así que nadie, ni los médicos, ni los presidentes, ni la ONU, ni la UNICEF, nadie puede decir qué va a pasar. Así que estamos pasando un momento bien difícil, pero quiero que pensemos en el título que le he compartido en esta mañana. Usted y yo nos pasamos la vida entera con ilusiones, con sueños, con esperanzas, con proyectos, con ideas de construir, con ideas de hacer muchas cosas. Y tengo una lista de qué tal si, para que usted las piense y las medite, y son cosas que a nuestro diario vivir nos ocurren. Por ejemplo, ¿qué tal si te casas con la persona de tus sueños? ¿Qué tal si te enamoraste de esa chica y la chica te dijo que sí, y es la mujer con la que vas a pasar el resto de la vida? O el chico. ¿Qué tal si logras terminar esa carrera que tanto anhelaste y que tanto deseaste? ¿Qué tal si tienes el trabajo deseado? ¿Qué tal si tienes ese trabajo soñado? ¿Qué tal si te llega ese algo que tanto estabas esperando? Ese regalo que esperabas, ese ascenso que esperabas, esa platica que esperabas, esa visita que esperabas, esa persona que esperabas. ¿Qué tal si llega eso que estabas esperando? Pero por el contrario, ¿qué pasaría si te casas con la persona inadecuada?
¿Qué tal si te casas con la persona que no era para ti? ¿O qué tal si trabajas? ¿Qué tal si el trabajo que tienes es el trabajo que menos deseas? ¿Qué tal si el trabajo que tienes es el trabajo que no va acorde con lo que soñaste, con lo que estudiaste, con lo que esperaste? Hoy esa es una realidad de muchos colombianos. Trabajan en lo que les toca, trabajan en lo que consiguen, mas no en lo que quisieran trabajar, mas no en lo que estudiaron, mas no en lo que se capacitaron. ¿O qué tal si no pudiste estudiar? ¿Qué tal si por la razón que haya sido no pudiste formarte como un profesional, o quizás ni siquiera pudiste acabar la primaria, o quizás ni siquiera pudiste acabar el bachillerato, mucho menos ingresar a una universidad, tener un técnico, un tecnológico, una carrera profesional? ¿Qué tal si no pudiste hacer nada de estas cosas? ¿Qué tal? ¿Qué tal si pasas la vida esperando que llegue algo y nunca llega ese algo? Así que hay muchas cosas en la vida que pasan. Y hay muchas vidas, hay muchas situaciones que no pasan. Hay muchas cosas que son las que soñamos y las obtenemos. Otras tantas las soñamos, pero nunca llegan. Quizás nunca van a llegar. Y hay un qué tal si, que quiero que es el que meditemos en esta mañana. ¿Qué tal si los templos nunca más se volvieran a abrir? ¿Qué tal si nos dijeran las iglesias jamás se van a poder abrir, por lo menos en Colombia? ¿Qué tal si llegase a ocurrir eso? Hoy nuestras iglesias están cerradas. Hoy los que tenemos un local estamos pagando un arriendo por un local que está ya desocupado y que lo usamos escasamente para grabar. Hoy, por ejemplo, estoy transmitiendo desde la sala de mi casa, desde este set donde grabamos lo de CRS Kids, pero generalmente únicamente usamos el templo para emitir los cultos en vivo. Así que, ¿qué tal? ¿Qué tal si la situación mundial se tornara más difícil y nuestras iglesias no se volvieran a abrir? ¿Qué tal si esta normalidad aparente que tenemos ahora fuera de aquí en adelante nuestra normalidad? ¿Qué tal que no aparezca la tan dichosa y tan esperada vacuna para el COVID? No lo sabemos. No sabemos qué está pasando en las altas esferas. Pero hay 4 aspectos en los cuales nosotros podemos tomar decisiones en el qué tal si ocurren las cosas que esperamos o no ocurren las cosas que nosotros queramos. Usted puede vivir su vida de una manera amargada. Si no consigues lo que quieres, puedes volverte en una persona amargada, en una persona que no le gusta nada, que pelea por todo, que reniega por todo, que refuta todo, que le incomoda todo, que le fastidia todo, que ninguna predicación le sirve, que ninguna alabanza le sirve, que ninguna iglesia, que ninguna transmisión le sirve. Usted puede tomar la decisión de convertirse en un cristiano amargado, en una persona amargada. Usted puede convertirse en una persona resentida, resentida contra el Estado, resentida contra la situación, resentida con lo que está pasando. Hoy en las redes sociales encuentro cientos y miles de personas amargadas y resentidas por la situación. Y solamente encontramos voces de queja, voces de juicio, voces de maldición, voces de inconformismo. Por supuesto que muchas de esas tendríamos razón, pero yo puedo tomar la decisión de amargarme y de vivir resentido. También podemos tomar la decisión de echarnos a la pena, de echarnos a la muerte. Yo no quiero vivir más la vida cristiana porque ya no tengo iglesia, ya mi pastor no me visita, ya no puedo ir donde los hermanos, ya no puedo ir a la iglesia, y entonces he hecho mi vida cristiana al estanco, he hecho mi vida cristiana a la muerte. Muchos han perdido su trabajo y quizás muchos se han echado a la pena, a la muerte, porque los echaron, porque desafortunadamente la situación ha obligado y ha llevado a tomar esas decisiones. O hay una cuarta opción que nosotros podemos tomar. La cuarta opción es aprovechar las circunstancias y aprovechar las oportunidades que tenemos en este momento y salir adelante. Aquí en nuestro barrio
y en los barrios del norte de Bogotá. Hablaba hace poco con alguien y me decía: Daniel, a las 8, 9 de la noche encontramos vendedores ambulantes vendiendo comida con megáfonos, cosa que no se veía. Aquí en nuestra capital, en nuestro barrio, después de las 2 de la tarde, antes nadie vendía productos. Hoy son las 9:30 de la noche, 10 de la noche, y encontramos personas por la calle con megáfonos rebuscándose, mirando la manera de vivir, mirando la manera de salir adelante, buscando nuevas oportunidades. Entonces podemos tomar 4 caminos: o nos amargamos, o vivimos resentidos, o nos echamos a la muerte, o aprovechamos el momento y aprovechamos las oportunidades y salimos adelante. Toda adversidad que se nos presenta podemos tomarla de cualquiera de esas 4 maneras. Como iglesia de Cristo, quiero preguntarles hoy: ¿vamos a aprovechar este tiempo y salir adelante? ¿O vamos a dejar que la iglesia de Cristo perezca, fenezca, se eche a la muerte? Porque no tenemos un templo, porque no tenemos una reunión. Déjeme decirle que sí tenemos templo y sí tenemos reunión. Usted y yo hoy somos el templo del Señor. Usted y hoy somos la iglesia de Cristo. Hoy nuestras casas, nuestras salas, nuestras oficinas, nuestras habitaciones se convirtieron en las iglesias de Cristo. Así que no es que no tengamos templo, el templo cambió. La historia nos ha demostrado a lo largo del tiempo que la iglesia de Cristo ha sufrido en diferentes momentos oposición y persecución. Y esto que estamos viviendo nosotros, para Dios, para la iglesia de Cristo, no es nuevo. Quizás es nuevo para nosotros que nos tocó vivirlo, pero para la obra de Dios no es nuevo, porque muchas circunstancias y la historia ha demostrado que la iglesia de Cristo ha tenido que sufrir muchísimas veces persecución y oposición. Permítame mencionarle algunos aspectos históricos, contemporáneos y neotestamentarios de la persecución que ha sufrido el evangelio. En Europa, en la Europa comunista de los años 1950, las iglesias y los cristianos fueron brutalmente perseguidos. Miles y miles de cristianos murieron por la causa de Cristo, por no negar a Jesucristo. Para 1950, muchas iglesias fueron cerradas, muchos pastores fueron asesinados, muchos cristianos fueron asesinados, muchos otros lograron huir a países donde no eran perseguidos. Hoy, en el año 2000, en plena pandemia, en plena circunstancia mundial, el comunismo chino ha aprovechado que las personas han estado en sus casas encerrados y se han dedicado a destruir las iglesias. Y cuando le hablo de destruir, le hablo de llevar máquinas pesadas y destruir los edificios y dejarlos totalmente en ruinas. Hoy, el comunismo chino envía agentes comunistas, envía agentes del Partido Comunista, y entran a las iglesias y vigilan la liturgia cristiana, y ellos dicen o pretenden decir qué se debe predicar y qué no se debe predicar. Y si algún pastor llegase a predicar algo en contra del comunismo, ese pastor y esa iglesia se van a ver enfrentados a la furia del comunismo. El comunismo chino de hoy en día, escuche esto, ha pedido y ha solicitado que desaparezca uno de los 10 mandamientos de la Biblia. Por supuesto, el mandamiento que habla de solo debemos tener un solo Dios. El Partido Comunista Chino busca eliminar de los textos escolares todo lo que tenga que ver con Dios y con Jesús. En la China, hoy en día, cientos de cristianos chinos han tenido que emigrar a países vecinos para salvaguardar su vida. Lo mismo que ocurrió en el año 1950 y lo mismo que ocurrió en el siguiente punto que le voy a contar. Corea del Sur se ha convertido en un país que recibe refugiados chinos, personas que huyen del comunismo para proteger su vida y para poder seguir su vida cristiana. Hoy, como predicaba hace poco, cuanto más conocimiento tenemos, cuanto más cultos
creemos que somos, el mundo musulmán se ha dedicado a perseguir a muerte a los cristianos, y no solamente a los cristianos. Ayer leía un artículo donde dice que los musulmanes persiguen todas las religiones que no estén acorde a que no crean en Alá o que no crean en el movimiento musulmán. Jesús y su familia también padecieron persecución. Usted dirá, ¿cómo así? Si él era Jesús. Si usted va a Mateo capítulo 2, versículo 13, va a encontrar que cuando el nacimiento de Jesús fue avisado en Israel, en Jerusalén, el emperador romano se enteró que había nacido el Rey de Reyes, y para ese entonces la historia cuenta que más de 35 niños fueron masacrados en la ciudad donde nació Jesús, porque el emperador romano, que se consideraba un rey, que se consideraba el rey absoluto, no iba a permitir que surgiera otro rey que le fuera a quitar su trono. Como consecuencia de esta masacre, como consecuencia de esta persecución, dice la palabra que el ángel vino y le habló a José y le dijo que huyeran a Egipto para guardar la vida del niño. Así que Jesús tampoco fue la excepción. Desde niño Jesús sufrió lo que era la persecución. En los primeros 3 siglos de la iglesia, de la historia de la iglesia cristiana, los cristianos nacientes de la naciente iglesia de Jesucristo fueron también perseguidos brutalmente hasta la muerte. Los discípulos, en Hechos capítulo 4, en Hechos capítulo 5, nos muestra la palabra del Señor, históricamente hablando, cómo los discípulos fueron una y otra vez acusados, encarcelados, encadenados y puestos presos por la persecución del judaísmo y por la persecución del imperio romano. La iglesia de Cristo sufrió la persecución a muerte. Esteban, el primer diácono, en el capítulo 1, capítulo 8, versículo 1 al 3, nos muestra cómo Saulo de Tarso, después de haber asolado, después de haber maltratado, después de haber perseguido a muerte a los cristianos y querer exterminar por completo a los cristianos, muere Esteban apedreado, el primer diácono de la iglesia. Y esa persecución, ese momento tan funesto para la historia de la iglesia, ahí estaba Saulo como cabeza de un hombre inquisidor que luchó hasta el último tiempo para acabar con la iglesia de Jesucristo. La iglesia del primer siglo, en Hechos capítulo 8, versículo 1 al 3, dice la palabra que fueron asolados, que fueron perseguidos brutalmente. Usted y yo conocemos la historia, y esto es verdad, no es un cuento de hadas. Los cristianos eran capturados, eran llevados al Coliseo romano y eran puestos como carnada para leones y para tigres que no les daban de comer por días y se comían vivos a los cristianos. La historia también relata que muchas personas romanas, mientras veían esa masacre, reconocían a Jesús como su Señor y como su Salvador. Muchos no entendían para aquella época cómo los cristianos, mientras eran masacrados, mientras eran devorados por las fieras, podían levantar sus manos y adorar al Señor. En el testimonio de Richard Warman, torturado por Cristo, él cuenta que mientras era torturado, que mientras era encadenado, él duró aproximadamente 14 años preso y duró muchísimos años en una celda oscura. Y él dice que muchas veces la presencia de Dios estuvo en su cuarto, en su celda, y lo visitó, y un resplandor lo abrigó, lo acogió, lo acompañó. Y él dice que pasó tantos momentos en la presencia de Dios que se le olvidó que estaba siendo torturado, que estaba siendo preso, sin alimentación, en las peores condiciones. Así que la iglesia de Cristo, cuando padece persecución, también el Señor está ahí para fortalecerla, para bendecirla y para ayudarla. Hoy, nosotros no tenemos libertad para abrir nuestros templos. No tenemos libertad para realizar ningún tipo de actividad grupal presencial. Quizás no podemos decir que esto es una persecución,
pero sí es una oposición que se levanta contra la iglesia de Jesucristo. Por lo menos en el mundo occidental donde nosotros vivimos, en este momento no podemos decir a ciencia cierta que esto sea una persecución, pero sí es una oposición. Algo se está oponiendo para que el evangelio de Cristo sea predicado. La profecía de la palabra del Señor, el estudio profético de la palabra nos muestra que todo esto es preparación para la llegada del gobierno del anticristo. Esto que el mundo está viviendo, el contagio mundial, y más que el contagio mundial, la manera en que el mundo se está preparando para controlar uno a uno cada habitante de la tierra, tiene que ver con lo que Apocalipsis menciona acerca del gobierno del anticristo. Todo esto que estamos atravesando, la georreferenciación, la manera tan impresionante como han surgido nuevas aplicaciones, la atención de personas por internet, no es otra cosa que un anticipo para lo que se aproxima el gobierno del anticristo. Todo esto me ha llevado a reflexionar en lo siguiente: ¿cuál es el enfoque de la iglesia de hoy? ¿Cómo está la iglesia de hoy? Y cuando yo les hablo de iglesia, yo no estoy hablando de un aviso, no estoy hablando de un letrero, mucho menos estoy hablando de un recinto con sillas y con instrumentos. Cuando hablo del estado de la iglesia, me estoy refiriendo a ustedes que me están viendo, a mi familia que está aquí y por supuesto a mí, porque nosotros somos la iglesia de Jesucristo. Nosotros somos el templo viviente de Dios. Y cuando yo quiero preguntarle cuál es el enfoque de la iglesia, le pregunto es a usted: ¿cómo está hoy usted como iglesia de Jesucristo esta nueva situación? Como dirán algunos, esta nueva normalidad ha permitido ver la calidad de la vida cristiana de la iglesia de Jesucristo. Yo soy un observador crítico de todo esto que está pasando. Y rápidamente quiero mencionarle algunos aspectos de la iglesia actual de Jesucristo. Primero, hay aspectos positivos y aspectos negativos que no estoy suponiendo, que no me los estoy inventando, que no los creo. Esos aspectos negativos los he visto, los he escuchado. Y no solamente en este tiempo de pandemia, sino en todo el tiempo del pastorado. Primer aspecto negativo que se ve hoy en día desafortunadamente en algunas partes: la vida espiritual en algunos cristianos dependía de un hábito, mas no de una relación. Ir a la iglesia para muchos era un hábito, mas no era una relación con Dios. Otro aspecto negativo: la fe era alimentada solo por un mensaje a la semana y no por una búsqueda constante del Señor. Lastimosamente, mucho pueblo cristiano vivió su evangelio escuchando un mensaje de 1 hora a la semana cuando iban a la iglesia. Y el resto de la semana su Biblia no la abrían o no la abren ni siquiera para quitarle el polvo. Esa es una realidad de la iglesia de hoy. Muchos cristianos dejaron de alimentarse porque ya no hay iglesia, porque ya no hay un lugar. Entonces, como no hay un lugar, no van. Muchos cristianos se les cumplió el deseíto de ver los cultos en directo por alguna red social. Y ya con eso creen que están viviendo una vida cristiana estupenda. Y déjeme decirle que quien piense así y quien viva así está viviendo un evangelio de engaño, de mentiras. Está equivocado. La fe no debe ser alimentada por una palabra a la semana. La fe debe ser alimentada por una oración personal diaria, por una búsqueda personal con el Señor. Una cosa es mi relación personal con Dios, otra cosa es mi comunión fraternal cristiana. Son dos cosas totalmente diferentes. Otro aspecto negativo que he encontrado en la iglesia de hoy: la práctica cristiana se ha resumido a una simple y mera liturgia de 2 horas semanales. Esto se conoce como tradición y religiosidad. Muchos se acostumbraron a ir el domingo a la iglesia,
o los 2 cultos de la semana. Y su vida era ir a un culto, terminaba el culto, ahí terminó su vida cristiana hasta los siguientes 8 días o 5 días. Un aspecto trágico que está viviendo la iglesia de hoy, no toda, gracias a Dios, pero sí un sector. Muchos cristianos, escúcheme esto, dejaron de sentir la presencia de Dios. Muchos cristianos ya no experimentan el gozo de la presencia del Señor desde la sala de su casa, desde su habitación, desde su jardín, desde cualquier rincón, aún en el baño. Los cristianos o muchos cristianos dejaron de sentir, de tener esa comunión, de sentir la presencia del Señor. ¿Sabe por qué? Porque quizás cuando iban al templo no experimentaban la presencia del Señor, sino que experimentaban momentos emocionales. El buen cristiano, el hombre de Dios que se ha permanecido fiel y firme, tiene la capacidad de sentir la presencia de Dios, aún vaya en un bus repleto, aún vaya caminando por la calle, aún esté haciendo sus quehaceres, ahí puede experimentar la presencia del Señor. Desafortunadamente, muchos creyentes dejaron de crecer en el conocimiento de la palabra. ¿Por qué razón? Porque no hay hábitos de oración, porque no hay hábitos de lectura de la palabra del Señor, porque nos pesa el dedo para buscar una prédica, nos pesa la mano para tomar la palabra del Señor y leerla. Las Biblias de los cristianos de hoy en día, ¿sabe dónde están? Guardadas. Parecen casi nuevas, parecen recién salidas de la librería cristiana porque no se leen. Porque viven del mensajito de cada 8 días, de la hora que el pastor le predica. Por eso no hay crecimiento. Por eso encontramos hoy muchas iglesias, cuando hablo de iglesias, hablo de personas débiles en la fe, que no saben para dónde coger, que no saben qué hacer, porque no han sido fortalecidos en la instrucción de la palabra del Señor. También hay aspectos positivos. Hay cristianos, afortunadamente también son muchos, que han vivido su vida cristiana basados en una relación, mas no en un hábito. Por eso decimos que el evangelio es una relación, mas no es una religión. En esta situación o en cualquier otra situación que venga, el cristiano que mantiene una relación con Dios será un cristiano victorioso, será un cristiano próspero, será un cristiano fortalecido, y no estoy hablando de plata. El cristiano que ha permanecido agarrado de la oración, agarrado de la lectura, agarrado del Señor, es un cristiano que va a permanecer fortalecido y el Señor le fortalecerá. Séptimo, el cristiano maduro, y de esos también hay bastantes, aunque va a la iglesia, aunque sabe la importancia de ir a la iglesia, es un cristiano que personalmente busca a Dios, pero se consagra y se congrega porque también entiende la importancia y la responsabilidad que tiene la iglesia para el cristiano. Y voy terminando con la siguiente pregunta: ¿por qué quieres que se abran los templos? He hablado o hablo constantemente con muchos pastores amigos y muchos de ellos me dicen lo siguiente, me dicen: Daniel, entramos a cuarentena y muchos de mis miembros se desaparecieron. No sabemos absolutamente nada de ellos. No llaman, no reciben llamadas, no contestan mensajes de WhatsApp, muchísimos menos los vemos en las transmisiones. Por eso es que tengo esta palabra de hoy para ustedes, porque he hablado con muchos pastores y muchos pastores me han dicho eso. Y muchos pastores prácticamente, o algunos pastores, se han quedado con muy poco rebaño, porque sus ovejitas que permanecían de un hábito, mas no de una relación, en este momento brillan por su ausencia, porque su vida espiritual no estaba fundamentada en la palabra y en la oración. Su vida espiritual estaba fundamentada en un culto, en una liturgia, no en Dios. Y no desestimo y no descatimo la importancia del culto, porque es de vital importancia. Pero esto me ha llevado a pensar en algo. ¿Por qué
queremos que se abran las iglesias. Y yo estoy de acuerdo y oro y le pido a Dios que nos dé la oportunidad para volver a reunirnos. Por supuesto que sí. Lo anhelo, lo deseo con todo mi corazón. Pero la pregunta sería, ¿por qué mucho sector de la iglesia quiere que se abra? ¿Cuál es la motivación detrás de querer que se abra una iglesia? Yo llevo aproximadamente 3 meses asistiendo virtualmente a capacitaciones de bioseguridad y de protocolos para poder abrir la iglesia. Y veo una ansiedad, veo un desespero, digo esto con mucho cuidado y con mucho respeto, veo una angustia y un desespero de pastores y de personas por abrir las iglesias. Y le pregunto hoy a las iglesias, a las personas que me están viendo, ¿cuál es el afán de que se abra la iglesia de Cristo? ¿Cuál es el afán de que se abran los templos? ¿Cuál es el afán de volver a reunirnos? ¿Será que lo único que queremos ir es y meternos en 4 paredes? ¿Será que nuestra vida cristiana está girando en torno a 4 paredes, a un grupo de alabanza, a un saludo, a un abrazo, a una silla? Y pare de contar. Si esa es la motivación para que se abran las iglesias, déjeme decirle que perdimos el tiempo, que no hemos entendido lo que significa ser un cristiano. El cristiano, aunque se congrega, aunque se consagra, el cristiano vive de una relación personal con Dios. Y no abrimos las iglesias para meter personas en un recinto. Ese no es el objetivo de la iglesia. Jesucristo no estableció su iglesia para que nos metamos en 4 paredes y vivamos felices y contentos, aislados del mundo, separados del mundo, no haciendo nada por el mundo. Si ese es el objetivo, entonces sigamos haciendo las transmisiones virtuales. Pero ¿sabe algo? Ir a la iglesia, ir al templo y no evangelizar, ir al templo y no compartir de Jesucristo, ir al templo y no ganarse un alma, es exactamente lo mismo que ver un culto a través de un Facebook Live o cualquiera y no compartirlo con los amigos. Estamos haciendo exactamente lo mismo. Dios nos ha mandado para que prediquemos su palabra, para que le llevemos el mensaje a las personas que lo necesitan. Su responsabilidad y mi responsabilidad es llevar ese mensaje de esperanza y de salvación a todas las personas. Esta situación pandémica, hermano, lo que ha hecho es que la iglesia de Cristo se le abran las puertas a nivel mundial para que el evangelio sea conocido y sea predicado. Hoy usted y yo tenemos la enorme oportunidad y el enorme privilegio de llevar ese mensaje por todas partes, en sus estados, en sus Instagram, en sus Facebook, donde usted lo tenga. Hoy usted tiene la oportunidad de llevarle el evangelio de Jesucristo. Con pesar y con lástima quiero decir esto. Muchos perfiles de muchos cristianos no postean un solo versículo, no postean una sola canción, mucho menos postean una prédica y mucho menos postean un culto. Quiero preguntarle, entonces, ¿cuál es su compromiso con el evangelio de Jesucristo? ¿Cuál es su compromiso para que otras personas conozcan de Jesucristo? ¿Cómo tenemos que vivir este tiempo entonces como iglesia? ¿Cómo tenemos que afrontar este momento de oposición que está enfrentando la iglesia de Cristo? Primero, tenemos que entender, o bíblicamente se dice, tenemos que discernir el momento profético por el cual la iglesia de Jesucristo está atravesando. Este es un momento profético y yo no estoy hablando de profecías de carros y de aviones y de helicópteros y de edificios y de plata. No estoy hablando de esa profecía barata que se vende hoy en día. Estoy hablando del tiempo profético de la escritura, donde la iglesia de Cristo en este momento juega un papel de vital importancia en la salvación del mundo. Y tenemos que entender que la iglesia de Cristo en este momento juega un papel vital e importante. Segundo, debemos entender que quizás las cosas nunca más vuelvan a ser igual. ¿Qué tal si nunca más las iglesias se vuelven a abrir? ¿Qué tal? En este momento cualquier cosa puede pasar.
¿Qué tal que la pandemia, y Dios nos guarde y Dios no lo quiera, pero qué tal que esto se ponga más complicado? Y definitivamente ni colegios, ni universidades, ni iglesias, ni restaurantes. ¿Qué tal? Entonces tenemos que entender y prepararnos para lo que de pronto pudiera pasar. Tercero, tenemos que como iglesia adoptar las nuevas maneras de vivir el evangelio de Cristo sin templo. La iglesia primitiva tuvo que vivir sin templo. Si usted lee la historia, se dará cuenta que no se construyeron templos tan fácil. La iglesia primitiva se reunía en las casas, dice la palabra. En las casas se reunían, en las salas de las casas de los hermanos. Y la historia nos muestra que aproximadamente un tercio de la población se convirtió a Cristo. Miles y miles de personas llegaron a los pies de Cristo en medio de la persecución. No tenían templos, no tenían sonido, no tenían equipos de alabanza. Solamente tenían el poder y la unción del Espíritu Santo. Entendieron el momento y se adoptaron y aprendieron a vivir en el momento en que estaban viviendo. Cuarto, ¿cómo debemos vivir este tiempo? Siendo parte del movimiento evangelístico y de expansión de la palabra a través de las redes sociales. Hoy, lo único que tenemos es el arma poderosa del internet. Muchos lo utilizan para maldad, pero usted y yo podemos utilizar el internet para bendición y para salvación. Hoy los movimientos feministas, los movimientos transgénero, hoy los movimientos comunistas, los movimientos socialistas y tantas otras movimientos e ideologías que hay, publican en las redes sociales, en sus canales, publican sus mentiras y sus engaños como si fueran grandes verdades, sin vergüenza, sin temor, lo hacen. Usted y yo que tenemos la palabra de Dios, la verdad absoluta, debemos estar por encima de todo ese tipo de publicaciones porque tenemos la verdad y esa verdad debe ser publicada de una y de otra manera con las diferentes estrategias que el Señor nos dé. Pero es el momento como iglesia que debemos salir a las redes y predicar el evangelio de Jesucristo. Si usted no maneja redes, aprenda a hacerlo. Aprenda a hacerlo. Capacítese, fórmese y pídale al Espíritu Santo que lo ayude, que lo guíe. ¿Sabe? Ayer en una reunión de pastores yo escuchaba a una pastora de 78 años de edad y esa pastora decía en la conferencia, decía, yo no sabía manejar ni siquiera un computador, yo no tenía ni la más remota idea de que era un Facebook Live, de que era un YouTube Live. Dice, pero a mis 78 años de edad aprendí a manejar las cámaras, aprendí a conectarme en Facebook Live, aprendí a hacer mis cultos y mis prédicas a través de las redes sociales. Así que todos nosotros tenemos la capacidad de aprender a manejar todo esto para que el reino de Dios sea extendido. Cuarto, no dejar de congregarnos. Usted dirá, pastor, pero pues si no hay templo, ¿cómo dejamos de congregarnos? Ahí está el mayor problema de nosotros los cristianos. Porque asumimos que la palabra congregarse significa templo. Y lejos está eso, lejos está. Muchos iban al templo, pero no se congregaban. ¿Ve lo curioso? Así que la palabra congregarnos, etimológicamente, mire lo que dice. La etimología de congregarse nos muestra que se llama congregación a una hermandad de fieles de una misma tradición religiosa, generalmente cristiana. Es decir, que cuando nos congregamos, nos reunimos o nos unimos en torno a una causa y a una convicción. Así que en este momento no necesitamos un templo, digo esto con cuidado, en este momento no necesitamos un templo para congregarnos. La etimología de congregarnos, lo que nos enseña es que nos unimos en una causa. ¿Y qué es lo que nos une? La causa de Cristo, la causa de la predicación del evangelio. Así que podemos congregarnos, unirnos como cuerpo de Cristo para todos juntos hacer que el movimiento de Cristo cada vez sea más fuerte y gane más personas para el reino de Cristo.
La palabra congregarse, aunque tiene que ver con templo, tiene que ver más con unidad de espíritu, con unidad de pensamiento, con unidad de criterio, con trabajar unidos en pro de una causa. ¿Cómo más debemos vivir este tiempo? Asegúrese de haberse convertido a Cristo y no al cristianismo. Asegúrese de ser un cristiano. ¿Sabe una cosa? Ser cristiano no te hace salvo, pero tener a Cristo en tu corazón te hace un cristiano renacido. Hoy encontramos figuras públicas que se llaman cristianas. Hoy ser cristiano está de moda. Hoy cantar canciones nombrando a Dios está de moda. Son aplaudidas, adquieren millones de likes. Pero ¿cuántos de esos que cantan de esa manera no tienen a Cristo en su corazón? Yo quiero invitarle para que hoy usted le diga: Señor, yo quiero vivir mi vida cristiana acorde a tu palabra. Donde usted se encuentra, quiero pedirle que cierre sus ojos, por favor. Cierre sus ojos y por un momento medite en cuál ha sido la situación en que usted ha vivido su vida cristiana en este tiempo. Este es un tiempo para que de verdad mostremos lo que tenemos por dentro, para que de verdad vivamos en la presencia de nuestro Padre Celestial. Si usted hasta hoy no estaba convencido de ser cristiano, hoy es el día que le diga: Señor, yo quiero que tú vivas en mi corazón. No quiero ser un religioso, no quiero ser un cristiano cada 8 días voy a la iglesia. No quiero ser un cristiano que vive únicamente de una predicacioncita. Ya no quiero ser más ese cristiano. A partir de hoy quiero ser un cristiano que vive en una relación personal con Dios. Padre, en esta mañana te damos muchísimas gracias. Gracias, Padre, porque tu palabra nos fortalece y nos enseña. Tú le dijiste a Daniel: persevera y al final de los tiempos recibirá la recompensa. Hoy el llamado que tú le haces a la iglesia de Cristo es perseverar hasta el último momento, Señor. Padre, estamos viviendo tiempos sumamente peligrosos, sumamente difíciles, no por la pandemia, Señor, porque hay ideologías, hay enseñanzas, hay movimientos, hay cualquier cantidad de cosas y de conocimiento que va en contra de tu palabra, Señor. Hoy la vida cristiana, el cristianismo, Señor, está siendo bombardeado por todo tipo de malas prácticas, de enseñanzas diabólicas, Señor. Hoy, Señor, necesitamos un ejército de hombres y mujeres consagrados a ti, Señor, sumergidos en el conocimiento de la palabra, sumergidos en tu presencia. Hoy tu iglesia, Señor, necesita un ejército de personas comprometidas con tu obra, Señor. Padre, quiero pedirte, Señor, que en esta mañana traigas convicción a cada vida, Padre Celestial. Traigas, Señor amado, ese sentir que pusiste en mi corazón, lo sienta cada uno, Señor amado, y entienda el momento en que estamos viviendo, Padre Celestial. Señor, sácanos de la comodidad, sácanos del conformismo, sácanos de la zona de confort, Señor, en que muchos viven, y llévalos a ganar almas, llévalos a ganar su familia, llévalos, Señor, a utilizar las herramientas que tienen para avanzar en el evangelio, Señor. Padre, si en este momento hay personas que están viviendo su vida cristiana en amargura, si hay personas que están viviendo su vida cristiana en resentimiento, si hay cristianos que por la situación han dejado morir su vida espiritual, yo te pido que hoy tú traigas una renovación en la vida, una renovación en las mentes, que tu Espíritu Santo en esta mañana, Señor, renueve las fuerzas del débil, que tu Espíritu Santo en esta mañana levante al caído, que tu Espíritu Santo cambie, Señor amado, la tristeza por alegría, por gozo, Señor amado, en el nombre de Jesús. Padre, si hay alguien que nos está viendo, Señor, y que su vida espiritual ha venido a pique, ha venido menguando, Señor, hoy te pido, Señor, que la presencia tuya esté en cada casa, en cada oficina, en cada rincón, ministrando restauración, ministrando vida, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. No podemos negar, Señor, que todo esto
hace que las cosas se tornen difíciles. Pero mucho menos podemos negar que tú eres un Dios grande y que tú eres un Dios que nos fortalece y que tú eres un Dios que nos mantiene y que nos sostiene, Señor amado. Gracias por cada vida que hoy tomó el tiempo, Señor, para estar en culto, Señor, para participar de la alabanza, para participar de la adoración, para ir a tu presencia a llevarte ese olor grato. Gracias por ellos. Oramos para que sean más fortalecidos. Oramos por los débiles, oramos por ellos. Muchísimas gracias te damos, oh Dios, muchísimas gracias. Padre, te pido que en esta mañana, Señor, tu presencia, Señor, esté sobre el pastor Mario, la pastora Diana, sobre la iglesia de Medellín, Señor. Bendíceles, fortaléceles, ayúdales para como iglesia salir adelante, para que sus proyectos, su trabajo, Señor, social, sea bendecido, sea fortalecido. Dales nuevas ideas, dales nuevas estrategias, Señor. Dales herramientas tecnológicas, Señor. Dales todo lo que necesitan para que la obra tuya avance, por favor, Señor. Bendice el ministerio de alabanza de Girardot, Señor. Bendíceles, úngeles más y más, Señor, y bendíceles con lo que necesitan. Bendice la iglesia de Kennedy en Bogotá, Padre. Ayúdanos a seguir avanzando, ayúdanos a entender el tiempo en que tú nos estás llamando como iglesia, Señor amado, para impartir tu palabra. Muchísimas gracias en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén.